Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Soy Edu López. Hoy vamos a hacer una fotografía gastronómica desde cero, es decir, vamos a crear el soporte sobre el que vamos a trabajar, vamos a ir a comprar la comida al mercado, vamos a comprar algunos props para decorar un poco la escena, os voy a enseñar cómo ilumino la escena, cuáles son las decisiones que tomo en el momento en el que hago la fotografía, diferentes tipos de lentes, por qué, diferentes tipos de ángulos, etc. Y finalmente os voy a explicar cómo edito una fotografía gastronómica y cómo la exporto para las diferentes plataformas en las que suelo publicar. Espero que te resulte muy interesante. Comenzamos. Tomatitos. Bueno, tenemos la compra hecha y nos vamos directos al estudio a hacer nuestra fotografía. Bien, tenemos nuestra comida comprada, hemos estado en el mercado, hemos comprado la comida y ahora vamos a montar nuestro set. Haciendo fotografía gastronómica hay tres tipos de planos principalmente. El plano de receta, que es el plano completamente cenital, vertical, un plano en el que se utilizan muchos props, muchos elementos que nos ayudan a comprender la naturaleza del plato que estamos viendo. Ese plano se hace sobre el suelo, porque es mucho más fácil poner el trípode sobre el suelo y enfocar directamente hacia abajo que ponerlo encima de una mesa y tenernos que subir por encima de ella. Entonces, como nosotros no vamos a hacer ese plano en principio, sino un plano más natural, de unos 45 grados aproximadamente, vamos a trabajar con unas burras. En vez de tener mesas, lo que yo tengo son unas maderas que me he hecho a mano y las pongo sobre estas propias burras que he comprado pues, en cualquier establecimiento tipo Leroy Merlin, este tipo de centros comerciales. Son muy baratas, muy fáciles de plegar y lo bueno es que las puedes utilizar en cualquier momento, que da igual si se te rompen porque valen 2 duros. Bien, las tablas de madera o los listones se pueden hacer o comprar de diferentes formas. Te puedes comprar parqué para el suelo y utilizarlo directamente sobre el suelo y trabajar sobre él. Puedes comprar laminado, puedes comprar listones de madera como he hecho yo, cortarlos cada uno a la medida que tú consideres y con 2 listones tenemos para hacernos una mesa de madera. Yo lo que he hecho es comprarlos lijados y por un lado pintarlos con un decapado de blanco sobre gris y por el otro pintarlos directamente de un marrón. Darle con una lija un poco para que se vea un poquito de la veta y ya está. Entonces realmente tengo 2 mesas en uno. La coloco sobre mi estudio, sobre mis burras, perdón, y tendría la mesa en marrón, que es sobre la que vamos a trabajar hoy, o dándole la vuelta, pues obviamente la tendría en blanco. Una de las decisiones más importantes que hay que tomar es cuáles son los elementos sobre los que va nuestra comida. Entonces yo aquí en el estudio la verdad es que no tengo demasiado, porque normalmente trabajo con los chefs directamente y estilistas culinarias, gente que prepara los props, etcétera, que llevan un montón de cosas para cada proyecto, pero en este caso voy a utilizar los que tengo yo aquí en el estudio. Tengo tablas de madera de diferentes formatos, más cuadradas, más grandes, más pequeñas, algunas más oscuras incluso. Tengo pizarras, tengo varias, he sacado uno porque no la vamos a usar. Tengo muchos paños, tengo muchísimos, 20 por lo menos, paños de diferentes colores y demás, que le aportan un poco de textura, un poco de gracia a la fotografía. Utilizo muchas veces papel que arrugo, papel que pongo debajo de los elementos, y con todas estas cosas confecciono cada una de las escenas que preparo de este tipo de fotografía.
Bueno, pues estamos montando ya el set. Hemos empezado a colocar algunos elementos. Ahora tenemos aquí nuestro generador, los trípodes, tenemos 2 puntos de luz. Hemos empezado a colocar un poco de tabla, algo de verde, un poco de lima, tomates cherry. Tenemos nuestra pieza de carne ya preparada y vamos a montar los modificadores de luz. Casi no aparece, cabrón. Para trabajar fotografía gastronómica suelo tirar mucho de una caja de luz suave, un softbox. En mi caso me gusta mucho utilizar el que es 2×3, es decir, el que es rectangular. Entonces es muy fácil de montar, se ponen los palitos donde mismo van las varillas. Bueno, esto ya lo habréis visto en otros vídeos. Y nada, se coloca y está lista para utilizar. Esta fuente de luz va a ir aquí y es mi fuente de luz principal, ¿vale? La secundaria es la que me quita sombras. A mí me encanta el Profoto V2, pero es cierto que los cables son un poco cortos, por eso tienes que pillar un alargador para poder manejarte con más distancia desde el foco hasta el generador. Pero bueno, no es excesivamente caro. Tenemos nuestro primer puntito de luz puesto, vamos a por nuestro segundo punto de luz. La mayor parte de los esquemas con los que trabajo solo requieren de 2 puntos de luz, incluso de 1. Por eso me parece tan buena idea tener un V2 chiquito, fácil de llevar, portátil. Se puede trabajar con él en estudio y en exterior. Vale, el segundo de las ventanas de luz que vamos a utilizar es un Octa, una ventana muy pequeñita que se ha convertido sin duda en una de mis favoritas. Por muchas razones. La primera, por lo pequeña que es. Me encanta poder transportarla, súper fácil de llevar para todos lados porque es muy pequeñita. La segunda, porque enseguida se monta, no se tarda nada. La tercera, por el tipo de luz que da. Da una luz muy agradable y con bastante carácter si la alejas un poco. Y si te acercas, una luz muy suave, muy buena para retratos, muy buena para producto, para comida. Además, el hecho de que la parte de delante sea octogonal y no sea tan rectangular hace que los límites no estén tan claros, que sean mucho más difusos, y eso lo convierte en un reflector fantástico. De hecho, si miráis aquí dentro, tiene un primer difusor que sería este, no sé si se ve, y el segundo difusor este de aquí. El hecho de que tenga 2 difusores hace que la luz sea muy suave, pero como es una fuente de luz que no es demasiado grande, si la alejamos lo suficiente, tenemos una luz muy agradable, pero con algo de carácter. Vale, este va a ser nuestro segundo difusor para básicamente restar sombras. Vale, lo que estamos haciendo ahora, una vez que tenemos los focos conectados y nuestro esquema medianamente montado, la cámara colocada sobre el trípode, etc., estoy midiendo la luz. Entonces, como tengo la cámara conectada al ordenador, es mucho más cómodo ver las fotos en grande en una pantalla de ordenador portátil, y así no tengo la necesidad de estar dudando de si lo estoy haciendo bien o no. Entonces tengo el generador aquí con las potencias, las voy modificando y voy sacando fotos hasta que el esquema queda como me gusta. Yo no soy mucho de utilizar el fotómetro porque hoy en día, con la tecnología que tenemos, en realidad para retratos a veces sí, para ir rápido, pero de resto prefiero conectar al ordenador, ver lo que tengo y ver lo que estoy haciendo y el resultado. En principio me gusta bastante lo que veo. Es una fotografía que tiende, por la paleta de colores, a ser un poco más oscura, era lo que yo buscaba, y lo que me falta básicamente es poner la carne y empezar a hacer fotos.
Bien, tenemos la cámara sobre un trípode conectada con un cable de Tether Tools al ordenador y los focos colocados ya en la posición exacta en la que van y demás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora antes de colocar la carne, pero el problema de la carne es que suelta un poquito de grasa, aceite, entonces se nos mancha la tabla muy rápido. En cuanto la coloquemos, es lo último, la colocamos, hacemos la foto y la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir modificando los diferentes elementos hasta que consigamos que el bodegón nos resulte bonito. Para ello tenemos la cámara conectada al ordenador portátil, que es un MacBook Pro, y el plugin de Fujifilm para Lightroom. Con ese plugin yo puedo ver exactamente lo que está viendo mi cámara, es decir, es como si fuera un live view, pero en el ordenador. Y me ayuda mucho porque estoy viendo directamente cómo estoy colocando aquí las cosas en cada momento. Cuando hacemos fotos de comida, hasta el más mínimo detalle tiene importancia, entonces el botito con el mojo tiene que estar revueltito y perfecto para que se vea pues súper bien. Por eso utilizamos un pequeño palillito, le damos así. Rojita, muy bien hecha. Al final vamos probando unas cosas, otras cosas, hasta que tenemos la fotografía perfecta, ¿sabes? No hay... Yo no soy estilista culinario, soy fotógrafo, entonces cuando lo hago yo solo me cuesta mucho. Esto un profesional te ayudaría y te lo haría 1000 veces mejor. Entonces lo que estoy haciendo yo es, bueno, haciendo lo que puedo, intentando que me quede más o menos bonita, pero tampoco podemos pedirle peras al olmo porque obviamente tengo mis limitaciones. Bien, tenemos la fotografía en la pantalla, estamos en el módulo de revelar de Lightroom y vamos a empezar a editar esta imagen. Esta sería la imagen que ha salido de la cámara directamente, completamente limpia, sin ningún tipo de ajustes, como se puede ver aquí a la derecha. Lo primero que hacemos es cambiar el perfil de color. Yo no trabajo con el Adobe estándar, prefiero los que trae Fujifilm. Vamos a trabajar con el Pro Neg High. Perfil de color que da un contraste muy bonito y unos colores preciosos. Sin embargo, vamos a trabajar con el rojo un poquito modificado en cuanto a tono y saturación. Además vamos a modificar también el verde un poquitito. Y el azul también lo vamos a modificar un poquitito. Perfecto. Vale, ya tenemos el perfil de color. Y lo primero que hacemos, pues obviamente es el balance de blancos. Yo creo que podemos ir más o menos viéndolo. Importante, chicos, tener pantalla calibrada. Creo que 5600 Kelvin más o menos está bastante bien. Tiene un poquito dominante magenta, pues bajamos un poquitito. Muy bien, ya le hemos dado con el balance de blanco un toque un poco más cálido. Nos falta obviamente mucho todavía. Vamos a subir un poco la exposición de la fotografía. Añadimos un poquitito de contraste, bajamos las altas luces, levantamos un poco las sombras. Bien, a mí personalmente me gusta bastante que se marquen las sombras en la imagen, porque la sombra es lo que me da la información, lo que me da el volumen. Entonces, no os empeñéis en quitarlas, son bonitas, son parte de la fotografía. Es importante tenerlas. En cuanto a claridad, vamos a darle un pelín nada más y vamos a subir la intensidad un poco para que nos coja un poco más de punch la fotografía y nos dé un poco más bueno, pues un poco de saturación, pero ya sabéis que la intensidad se diferencia de la saturación en que el porcentaje de saturación que aumentan los colores difiere por colores, es decir, hay una serie de colores que se intensifican mucho más que otros. Esa es la diferencia entre intensidad y saturación. Por lo tanto, es un ajuste que se creó con la idea de que cuando quieres darle un poco de vida a la imagen pero no quieres estropearla, aumentas la intensidad.
Vale, vamos a la curva de tonos, vamos a darle a esta imagen un poco más de alegría en las altas luces. Vamos a mantener un poco las sombras como están, yo las veo bastante bien. Y levantamos un pizquitito en los negros para darle ese toque un poco más moderno. Y los blancos también los recortamos un pelín, muy poquito. Realmente la curva en la que yo suelo trabajar es bastante sencilla. En cuanto a tema de colores, bueno, pues realmente vamos a ir modificando, mirando la imagen, trabajando con la saturación sobre todo, por encima del resto de cosas. Vemos que si quitamos el naranja, pues obviamente la carne pierde mucho, así que lo mantenemos bastante en los términos un poco como venía. El amarillo es interesante, fíjense cómo las limas pierden absolutamente, incluso la tabla, ¿vale? Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar una imagen que tenga un poquito de equilibrio, darle un poquito más de luminosidad, de luminancia. Y en cuanto al tono, a mí me gusta subirlo un pelín. En los verdes me gusta subirlos bastante y quitarle un poquito de saturación. Y en esta imagen pues prácticamente, estoy viendo aquí altas luces en los tenedores. Vamos a intentar recuperarlas, eso es, mucho mejor. Bien, y en cuanto a tema mucho mejor. Y en cuanto al tema de los azules, púrpuras y magentas, como en esta imagen prácticamente no hay excesivamente estos tonos, pues tampoco me afectan demasiado. No sé si estáis viendo que prácticamente no hay cambios. Vale, muy bien. En altas luces no vamos a tocar nada en dividir tonos, pero en sombras sí les vamos a poner un poquito de una sombra un poquito naranjita. Vamos a irnos a un 43 de tono y un más 5, más 7, más 10, más o menos, que le da un toque un poco más cálido. Vale, el enfoque es tremendamente problemático para los usuarios de Fujifilm, y es porque Adobe interpreta bastante mal este RAW, este archivo en bruto de Fuji. Entonces es un parámetro que yo no toco demasiado. Igual muevo un poco el detalle y un pelín el enfoque, pero si muevo demasiado empiezan a aparecer artificios raros y baile de gusanos, con lo cual intento no tocarlo demasiado. Reducción del ruido, no toco absolutamente nada. La viñeta me gusta como está, no la necesito ni más oscura ni más clara, o sea, la dejo en 0. Y finalmente el granulado, que para mí es fundamental, lo vamos a poner con un tamaño pequeño pero con bastante cantidad. Vamos a ampliar al 100% para ver la diferencia. Eso es. Se nota como cuando le doy cantidad aumenta la textura en la carne, con lo cual genial. Bien, ahora estos serían los ajustes básicos, por así decirlo. Yo todo esto normalmente lo tengo en mi propio preset, hago clic y ya está ajustado. Ahora vamos a hacer ajustes locales. Vamos a empezar por un ajuste de ¿cómo se le llama esto? Filtro graduado. Bien, bajamos un poquito la exposición y bajamos un pelín las sombras. Ahora las cositas que vamos a hacer son matices, ¿vale? No son realmente grandes cambios. No sé si habéis visto la diferencia en la parte de abajo de la imagen. Simplemente estamos matizando un poquitito determinadas zonas. Muy bien, matizamos también por este lado. Le damos a nuevo para hacer un ajuste completamente diferente justo en el otro lado y radial. Vale, donde está aquí el limón, le damos un poquito más de luz. Muy bien, en la carne también le vamos a añadir un poco más de luz. En el bote también le vamos a dar un poco más de luz. Utilizo el radial porque es bastante fácil de dominar y no me crea artificios raros, como por ejemplo el pincel, que es un poquito más complejo de trabajar. Muy bien, finalmente tengo un ajuste que suelo hacer mucho en comida, que es como una especie de enfoque, ¿vale? Entonces tiene un poquito de negros y de sombras, tiene un pelín de luz, un pelín de contraste, eso es. Y se lo paso con un pincel por encima a la comida, ok, y parece como que se realza. Se lo paso al limón, se lo paso a los tomates, se lo paso a lo que sería todos los elementos que puedan tener textura. Vale, muy bien. Estas limas de aquí también. Vale, muy bien. Y finalmente vamos a tocar un poquitito
las esquinas, a las que les vamos a dar un poquito de luz para que esté más homogénea. Vale. Muy bien. No creo que sea necesario recortar la imagen, pero lo que sí es necesario es darle más luz a esta parte de la carne. Esta parte de aquí necesita un poco más de luz. Esta tabla, vale. Muy bien. Muy bien. Y ahora simplemente botón derecho, editar en Photoshop. Y nos vamos a Photoshop para terminar la edición, eliminando elementos que nos estén distrayendo, intentando aportar una capa de enfoque extra al terminar todo el proceso y pues poco más, la verdad. Algún tamponcito de clonar, como dije antes, y poco más. Entonces sencillamente, bueno, pues nos venimos a Photoshop y se abre. Bien, tenemos la imagen en Photoshop, creamos una capa nueva. A esta capa la vamos a llamar borrar elementos, o mejor, vamos a llamarla limpiar. Muy bien, entonces cogemos el tampón, el pincel corrector, perdón. Hacemos más grande el tamaño del pincel corrector. Quitamos la dureza absolutamente, hacemos zoom y empezamos a trabajar con la mesa en la capa nueva. Importante marcar esta opción actual e inferior, porque si no marquéis esa opción, el problema es que vais a copiar de una capa que no tiene información, que es en la que estamos nosotros. Entonces necesitamos copiar de la de debajo, ¿vale? Bien, entonces vamos eliminando elementos que nos puedan distraer. También se puede hacer con este, que funciona muy bien, que es el automático de Photoshop. Hay bastante diferencia, aunque como os comentaba al principio, no parece que sea gran cosa. Realmente cuando miras el antes y el después te das cuenta de que los ojos se te van directamente al plato de comida que tú quieres enseñar, que tú quieres vender, ¿vale? El ajuste que nos queda por hacer ahora es un ajuste de aumentar el brillo en algunas partes de la escena. Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa nueva, que es una capa de curva. Subimos las altas luces, las sombras las dejamos bastante similar, y lo que hacemos es invertir la capa, ponerla en luminosidad y con un pincel de color blanco irle dando poco a poco para conseguir que la fotografía vaya adquiriendo unos tonos un poco más brillantes en algunas partes, y eso le va a dar un toque un poquito diferente. Por último, lo que hacemos es unir las capas para poder darle una máscara de enfoque y así tener la imagen un pelín más nítida. Entonces conseguimos con esto que la imagen final, la imagen que exportamos finalmente, sea un pelín más nítida. La cantidad la dejamos más o menos en valores medios, 66%, 50% aproximadamente, el radio en 1,6. Bien, pues esta ha sido la parte de edición. Como veis, habéis podido ver el antes y el después, parte del proceso, obviamente a cámara rápida para no hacer este vídeo interminable. Lo importante es que veáis que la parte de la edición es fundamental, pese a que no hagamos unos ajustes tan grandes, porque realmente cuando la foto está bien hecha, tampoco es que sea necesario esos ajustes. Entonces, creo que debéis dedicarle el tiempo que se merece a cada edición de cada fotografía, intentando que el flujo de trabajo sea lo más rápido posible.
Bueno, pues esto ha sido todo. Nosotros queríamos enseñarte cuál es el proceso desde que empezamos a imaginar una fotografía hasta que vamos al mercado, compramos los elementos y le vamos dando forma poco a poco. Fundamental que no te olvides de la paleta de colores. Es clave que tu paleta de colores sea buena. Por eso es clave que te fabriques tus propios fondos o que los elijas con toda la calma del mundo. Además, cada detalle que pongas en la fotografía tiene que darle armonía a la misma. Y finalmente, la iluminación juega un papel determinante. Puedes trabajar con luz natural o con luz artificial. Siempre digo que la ventaja de trabajar con luz artificial es que da igual la hora del día. Puedes estar desde por la mañana hasta por la noche trabajando porque la luz siempre va a ser la misma. Sin embargo, no es necesario trabajar siempre con luz artificial. De hecho, gran parte de los fotógrafos de comida que conozco trabajan con luz natural y sus trabajos son increíbles. Finalmente me gustaría animarte a que te suscribas al canal, que no te cuesta nada y me haces muy feliz que me dejes tus comentarios aquí debajo diciéndome si te ha gustado, si no, lo que te dé la gana y que por supuesto nos sigas en redes sociales como Instagram o Facebook. Muchísimas gracias por ver este vídeo.